Hola, adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 12 de abril de 2024, alrededor de las 7:10 de la mañana, en la tranquila ciudad de Yuma, Arizona, Estados Unidos, oficiales del Departamento de Policía de Yuma respondieron a una llamada en la avenida South Magnolia. Un hombre estaba supuestamente amenazando con matar a los residentes e incluso a su perro. Hey, Steve. Hey, put those knives down real quick. Cuando los oficiales llegaron, se encontraron con un hombre de 30 años que se comportaba de manera errática, blandiendo cuchillos en ambas manos. Sus palabras eran cortantes, pero las cuchillas eran aún más afiladas. Los oficiales emitieron órdenes verbales repetidas, intentando calmar la tensión con sus voces. Pero el hombre las ignoró y comenzó a caminar hacia casas ocupadas, con las armas aún en alto. Look, dude, we just want to talk to you, man. Don't chase after me. I did nothing wrong. Oh, can you tell us what's been going on, man? Oh, I can't tell you shit. You don't even know who the fuck I am. Get the fuck out of here. There's someone broken into my house. What the fuck are you talking about? Hey, we got police everywhere, man. You're fired. Well, he's walking north through. Drop that knife. My sister. The right time we tell you, drop that knife. Walk through the fire. Entonces ocurrió. El sospechoso de repente levantó uno de los cuchillos hacia los oficiales. En un momento que exigía un juicio instantáneo, dispararon. Fue una elección en una fracción de segundo, proteger a los inocentes o arriesgarse a una tragedia. A los 90 segundos del último disparo, los oficiales ya estaban a su lado, brindando ayuda de emergencia. My house. Why aren't you apprehending the thief? Steven, I just found your place for the arrest. Drop that knife, man. Leave her alone. You're not putting me under arrest, Steven. Dude. You gotta stop. What are you doing, bitch? You just hurt me. Hurt them. We have more cars here. I'm sorry. Steven. Stop right there. Steven. Dude, stop. No. Dude, put the knives down. Go and check under his muscle. Dude, stop. El sospechoso fue llevado al hospital y luego trasladado a una instalación de rehabilitación. Milagrosamente, no se han presentado cargos y ningún oficial ni transeúnte resultó herido. Esto pudo haber terminado mucho peor. Shots fired. Hey, hold up. Stop even hurting anybody. Okay. Stop it. Yeah, I can't see that right now. Stop! I'm not even hurting anybody. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. Put your hands up! Put your hands up! El 12 de junio de 2025, alrededor de las 12:32 de la madrugada, en Fayetteville, Arkansas, Estados Unidos, un agente estatal notó un sedán Cadillac negro con una luz de placa rota dirigiéndose al sur por la Interestatal 49. Cuando el agente intentó iniciar una parada, el conductor, posteriormente identificado como Michael Dorsey, de 31 años, aceleró a más de 140 millas por hora. Zigzagueó entre el tráfico, hizo giros en un repentinos e incluso condujo en contra del tráfico en un intento desesperado por huir. Shit. All right.
we were getting back on northbound. Northbound approach to the 69, 130, no traffic. La policía desplegó 2 intervenciones tácticas de vehículo, TVI y tiras de púas. Después de casi 15 millas, el Cadillac finalmente se detuvo cerca de la salida 73. Dorsey afirmó que su pedal de acelerador estaba atascado, pero no mostró signos de lesiones graves. El vehículo había sido reportado como usado sin permiso. Dorsey fue arrestado y ahora enfrenta cargos que incluyen huida grave, uso no autorizado de propiedad y conducción imprudente. Permanece en la cárcel con una fianza establecida en $75,000. We'll do a little 1016 or a 30-year-old male leg pain. Come on, man. My fucking, I just had my fucking car work Here, clean up my hood. I ain't got, I can't. Oh. El 27 de agosto de 2023, alrededor de las 11:12 de la mañana, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, oficiales de patrulla de la división de Von City observaron a un hombre merodeando cerca de la entrada principal de un complejo de apartamentos en la calle Malden. Yeah. We've had a lot of break-ins around here lately. A lot of 459s, a lot of burglary from motor vehicles, things like that. Cuando los oficiales se acercaron, el hombre, posteriormente identificado como Angel Legasma, de 24 años, de repente se abalanzó hacia ellos mientras sostenía un cuchillo apuntando en su dirección. Los oficiales inmediatamente gritaron órdenes para que soltara el arma. Let me get it back up. Hey, bro, jump it! Ledesma ignoró todas las órdenes y continuó avanzando hacia los oficiales. Ocurrió un tiroteo involucrando a los oficiales. Fue alcanzado por disparos y colapsó en el pavimento. Los oficiales se movieron rápidamente para asegurar la escena. Hey, bro, drop the knife. Drop the knife. Melvin and Bermuda. I got it, bro. Just hold on. And even Here, let's get all units officer yourself. Hey. Relax, homie, relax. Hey, bro, drop it. Los paramédicos llegaron poco después. Ledesma fue declarado muerto en la escena. Se recuperó una navaja plegable con una hoja de 2 3/4 pulgadas, bloqueada en posición abierta, y fue registrada como evidencia. Ningún oficial ni civil resultó herido. I got it, bro. Just hold on. All units officer yourself. Melvin officer yourself. Being service on. El 4 de mayo de 2020, justo antes de las 8 de la noche, en Sparks, Nevada, Estados Unidos, Ronald Avalberto Sendejas, de 36 años, se registró en el Motel 6 en la avenida Victoria. Estaba visiblemente intoxicado y se volvió cada vez más agresivo. Tras golpear ventanas y barreras de plexiglas, Sendejas regresó al vestíbulo del motel blandiendo una motosierra encendida. Cortó una puerta, obligando al personal a huir y esconderse. Luego balanceó la motosierra contra un huésped cercano, dañando la puerta de la habitación 102. Los oficiales Radley y Berumen respondieron y localizaron a Sendejas en un Honda Accord azul. Ignoró las órdenes y huyó de la escena. Chocó contra señales de tráfico, una autopatrulla y finalmente una pared en un lavado de auto cercano. Cuando intentó huir de nuevo, los oficiales abrieron fuego. Sparks 91, he's taking off on us. Sparks 91, he just crashed into our car. Show me your hands! Show me your hands! Stop! Stop! He's not going anywhere. Bar 391. Shots fired.
Don't get behind his car. Sendejas chocó nuevamente y fue sacado del vehículo por los oficiales de apoyo. Fue declarado muerto en la escena. El forense confirmó múltiples heridas de bala como la causa de la muerte. At the smoke shop. Get back. Get back. We're good. Get back. Is he moving? Don't get behind the car. No. Stay here. Stop! Police! Let me see your hands! Don't fucking drive, man! Stop the car! Stop the fucking car! Stop the fucking car! Fire chief reversing, wrecked into my vehicle. Fire, shots fired. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. Let me see your hands! El 5 de mayo de 2025, alrededor de las 9 de la noche, en Houston, Texas, Estados Unidos, los agentes respondieron a una llamada al 911 desde una instalación médica en Cypress Woods Medical Drive. Un hombre en un vehículo se negó a abandonar la propiedad. He said he's been sleeping in the parking lot since last week. What's the color, make, and model of the vehicle? It's a Toyota. I don't know what kind of car it is. It's black. Is it a sedan, truck, or SUV? It's an SUV. What is a sedan smaller? Yeah, sedan's like a regular car. Well, it's like a mini SUV. Okay. And the license plate is... Alrighty, and you said he's been there for how long? Since last week. I want to say maybe Friday. Okay, and you said this was a homeless male sleeping in a vehicle? Yes, ma'am. Okay, it'll be the next available unit en route. Okay, thanks. Los agentes encontraron a Ishmael Danes, de 65 años, dentro del vehículo. Cuando intentaron hacer contacto, él condujo por el estacionamiento antes de detenerse nuevamente. Un agente rompió la ventana y pidió refuerzos cuando Yanes se negó a salir. Un agente desplegó una pistola Taser, pero no logró someterlo. Mientras los oficiales intentaban sacar a Yanes del automóvil, de repente sacó un cuchillo. En ese instante, los agentes dispararon múltiples tiros. Yanes fue alcanzado mortalmente y murió en la escena. Ningún oficial resultó herido. El cuchillo fue recuperado en la escena. El incidente está bajo investigación. El 20 de enero de 2025, a la 1:29 de la tarde, en Matesville, Arkansas, Estados Unidos, el agente Ethan Sanders observó una camioneta Ram de color oscuro acelerando a 75 millas por hora en una zona de 55 millas por hora en la carretera estatal 69. Cuando intentó realizar una parada de tráfico, el conductor, identificado como Aaron Laxton, aceleró y comenzó a conducir de manera imprudente, cruzando el carril del tráfico en sentido contrario e intentando provocar una colisión.
Tras múltiples intentos fallidos de bloquearlo o evadirlo, Lastone fue sometido a una intervención táctica de vehículo exitosa. La camioneta volcó varias veces, atravesó una cerca de alambre de púas y aterrizó en un campo. Lastone fue detenido sin resistencia. Admitió haber robado el vehículo. Posteriormente se recuperó un arma de fuego y 3.6 gramos de presunta metanfetamina. Ahora enfrenta múltiples cargos por delitos graves, incluyendo huida, asalto agravado y daño criminal. Lost the tire, pit. West Allis, Wisconsin, Estados Unidos, 15 de abril de 2025, una cámara FLAC detectó un Hyundai Elantra 2013 robado cerca de la 84 y MC Middle. La policía lo encontró encendido en una gasolinera Quark en la avenida W. Greenfield. Cuando los oficiales se acercaron, Charles Gregory, de 29 años, saltó al vehículo y huyó, iniciando una persecución a alta velocidad de 7 millas, incluyendo conducción en sentido contrario. Fue detenido con una maniobra pit cerca de Brookfield. We're in the parking lot right now. Brookfield's got right behind it. It's coming back out to 124. All right, lost the tire, pit. Throw your hands! You got him, I'm chasing that guy. He went across. All right, he's going into Jimmy John's right now. Get on the ground now! All right. Taser, they got him. Get on the ground! Don't move! Gregory corrió, fue electrocutado con una taser y arrestado. La policía encontró drogas y una báscula. En el hospital, aún esposado, Gregory fingió dolor de tobillo, luego escapó desde una silla de ruedas. Después de casi 3 horas, fue encontrado escondido en un garaje. Hey, see him? Come out right now. This is the West Dallas Police Department. Come out now. Check out the dog. Dog's coming. Enfrenta 7 cargos y hasta 72 años de prisión. Fianza, 25,000 pesos. Próxima audiencia, 6 de junio. 2 escapes. 1 día. ¿Debería ser más estricta la seguridad en el transporte? North Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, 12 de mayo de 2025, 7:57 de la mañana. Un oficial identificó una camioneta GMC blanca que coincidía con un reporte de vehículo robado en Oak Food Mart, 5525 Fairfax. La conductora, Didi Nichols, de 37 años, huyó a la camioneta cuando llegó el apoyo. Nichols llevó a los oficiales a una persecución a alta velocidad, alcanzando 85 millas por hora en el McCain Boulevard, zona de 35 millas por hora, pasando múltiples semáforos en rojo y continuando hacia Jacksonville por la enero de 57, alcanzando velocidades de 120 millas por hora. La Policía Estatal de Arkansas, ASP, tomó el control de la persecución. Nichols se pasó un alto en Severman Road, cerca de un área residencial y una escuela secundaria. Un agente de la ASP realizó 2 maniobras PIT. La segunda detuvo el vehículo, pero causó daños moderados al auto patrulla. Nichols se negó a obedecer las órdenes. Los oficiales la sacaron por la ventana y la pusieron bajo arresto. We're on trip units and that's directed for Adam 54, 1037. Copy, Felty. Yeah, second time.
se encontró un llavero del camión robado escondido en la tira de su sostén. Ella afirmó que un pasajero llamado Ángel la amenazó, pero no dio una razón clara para huir a través de 3 ciudades. Orlando, Florida, Estados Unidos, 7 de mayo de 2025, 11 de la noche. Los agentes respondieron a una llamada al 911 de Vanessa Eugene, de 19 años, quien afirmó que fue asaltada en un apartamento en Settles Court. Llegaron, tocaron, no hubo respuesta. Desde el interior, escucharon gritos y llanto. Una mujer dijo que estaba bien, pero algo no parecía correcto. Onto the door! Yep. Orange County Sheriff's Office! Make yourself known! How about that? Give me a little kick in. There you go. Give me announcements. Orange County Sheriff's Office inside! Make yourself known! Do it now! Los agentes forzaron la puerta, permanecieron afuera y escucharon una voz detrás de la puerta de un dormitorio. Momentos después, ella corrió al baño y lo cerró con llave. Let me see your hands. Come out now. Come out now. Let me see your hands. Let me see your hands. Sheriff's Office, let me see your hands. All right, this is the Sheriff's Office. You need to come out now with your hands up. Tras no recibir respuesta, forzaron la puerta. Eugene, sosteniendo un cuchillo de cocina, se abalanzó sobre un oficial. 2 agentes dispararon. Ella fue baleada, llevada al hospital y murió. Estaba sola. Nadie más resultó herido. Calm down, calm down. ¿Qué la llevó de pedir ayuda a atacar con un cuchillo? ¿Estamos haciendo lo suficiente por las personas en crisis? We need a medical team in here. Everybody out. Medical team in. Hello? Where the fuck are my children? Oh, hey! Shots fired! Casper, Wyoming, Estados Unidos, 28 de abril de 2025, 12:01 de la mañana. Jody Covia, de 37 años, llamó al 911, reportando a un intruso armado en su casa en la calle S. McKinley. Hello? Where the fuck are my children? Oh, hey! Shots fired! Shots fired! Shots fired! 366, shots fired! Los oficiales llegaron. Covia, vestida de negro con un arma, abrió la puerta y la apuntó hacia ellos. Los oficiales dispararon 5 rondas en 2 segundos. Se vio un parche de policía en su camiseta. Un perro que ladraba salió corriendo, pero no resultó herido. Oh. Shots fired! Shots fired! Shots fired! 366, shots fired! La policía aseguró la casa, no encontró ningún intruso y llamó a los servicios médicos de emergencia. Realizaron primeros auxilios, pero Covia murió en el hospital. Era madre de 3 hijos, pero no tenía la custodia, según los registros judiciales. Ningún oficial resultó herido. El perro fue reubicado. ¿Por qué pedir ayuda y luego apuntar con un arma a la policía? ¿Necesitamos sistemas de respuesta a crisis más fuertes? No solo mires, sé parte de la comunidad que lo analiza todo. Suscríbete. She's got no pulse. 1
GSW center mass, one exit, both are chest sealed. Put it down! Put it down! Put it down! Put it down! Jacksonville Sheriff's Office, Preston. Hi, I need a... Jacksonville, Florida, Estados Unidos, 28 de abril de 2025. Michael Wright, de 40 años, sufrió una sobredosis y se volvió violento. Fue restringido y sedado en el hospital. Sorry, he started getting violent, like as soon as we pulled up, and so I just need a police escort so I can get some of my possessions out. El 4 de mayo, tras una disputa, su novia regresó con la policía. Wright atacó su automóvil. Cuando llegó el oficial Burke, Wright, sosteniendo tijeras, saltó sobre la camioneta patrulla, amenazando al oficial. Burke lo golpeó con el vehículo. Wright soltó las tijeras y luego se abalanzó. Burke disparó. Wright falleció posteriormente en el hospital. Put it down! Put it down! Tenía que terminar Shots así. fired! Shots fired! Shots fired! Suspect down! Suspect down! DeMarco! Shots fired, shots fired. Don't do that. Come here. Come here. Come here. Seattle, Washington, Estados Unidos, 30 de mayo, 12:30 del mediodía. La policía identificó a DeMarco de John Wack, de 34 años, vendiendo drogas cerca de la Segunda Avenida y la calle Battery. Drop the gun! Corrió, sacó una pistola durante la persecución. Stop now! Westbound. Stop! Seattle Police! DeMarco! Stop now! Seattle Police! DeMarco! DeMarco! Shots fired, shots fired. Un oficial disparó, pero falló. Black fue arrestado, nadie resultó herido. Down! La policía recuperó su arma. Los bomberos lo revisaron por dolor torácico. Black ahora enfrenta cargos por asalto en primer grado y posesión ilegal de arma de fuego. Este es su segundo tiroteo con la policía. En 2020, apuntó con un arma a los oficiales, cumplió 7 años y fue liberado en noviembre de 2024. Arrestado nuevamente 2 veces en 2025. La fianza se fijó en $300,000 pesos. ¿Cuántas oportunidades son demasiadas? ¿Deberían los reincidentes permanecer más tiempo tras las rejas? Si esto aceleró tu corazón, imagina que sigue, suscríbete para más. Miami, Florida, Estados Unidos, finales de diciembre de 2024. Imágenes de vigilancia, obtenidas por Doco 10 News, muestran a un hombre agrediendo a 2 oficiales de la PSA en el Aeropuerto Internacional de Miami. El incidente ocurrió repentinamente en un área de seguridad concurrida, sorprendiendo a los viajeros cercanos. Los agentes de la PSA intentaron responder, pero el hombre se volvió agresivo, lo que llevó a una breve lucha antes de que fuera sometido. ¿Por qué atacar a la seguridad del aeropuerto? ¿Deberían ser más estrictas las medidas de seguridad de los aeropuertos? Gracias por ver hasta el final. Momentos reales como este merecen toda tu atención. Lo que pasó aquí no fue ficción. Fue crudo, impredecible y dejó un impacto real. Ahora es tu turno. ¿Fue esto justicia o solo caos?
Deja tus pensamientos en los comentarios, los leemos todos. Y si te atraen las historias reales que impactan fuerte, dale like y suscríbete. Este canal es donde las historias reales se encuentran con la ley real y nada se endulza. Mantente seguro. Mantente alerta. Nos vemos en el próximo.